¿Por qué pienso yo que el ateísmo es una buena opción? Porque va contra la mayor idea fundamentada dentro de nuestra sociedad, que es creer en Dios, algo superior a ti. Saludos a todos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde nos vean. Hoy vamos no es exactamente dar comienzo, porque ya hemos tenido ateos y, digamos, posturas por lo menos no confesionales en el canal, pero sí hemos estado pensando que nos hemos abierto pues muchísimo a lo judío, nos hemos abierto, estamos intentando abrirnos todavía a entender el Islam, hemos abierto puertas también para entender las religiones americanas prehispánicas y, sin embargo, siendo que la mayor parte de los administradores o coadministradores del canal nos movemos en un ámbito, digamos, más que aconfesional, anticonfesional. Sí, muchos son abiertamente agnósticos o incluso manifiestamente ateos. En la religión del ateísmo, las diferentes versiones del ateísmo, porque eso es una de las cosas que hablaremos hoy, igual que del agnosticismo, están poco representadas, ¿no? Y en este sentido hemos invitado a Antihéroe. Antihéroe es un personaje que posiblemente conozcan ustedes ya de las redes. Tiene un canal que se llama Ateísmo Brillante con, no sé, con 90K de suscriptores, una cosa así, ¿no? Es bastante alta, con vídeos de esos de 25 o 30K de visualizaciones, o sea que está bastante implementado, que tiene incluso, ha entrado incluso en polémicas con otros y nos parecía interesante empezar con, puesto que el canal es mayoritariamente hispanoamericano, empezar con alguien de Hispanoamérica, con presencia en las redes, para explicarnos un poco esto. Bueno, dicho esto, Antihéroe, muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que estés bien y cuando quieras comenzamos la charla. Ok, no, pues te agradezco de antemano la propuesta, la invitación para intentar aquí hacer una buena conversación, un diálogo entre los dos y que tus espectadores puedan en algún punto discernir. Yo soy del puerto de Mazatlán, es un puerto muy bonito acá en México y como bien dices, yo estuve, no sé, hace 15 años, 14 años que inicié con esto de andar promocionando, tal vez se podría decir en algún punto mi punto de vista, porque al final de cuentas los que nos metemos en las redes sociales intentamos un poco también dentro de nuestro ego, pues ser conocidos, algo así, pero en la mayor parte yo lo hacía porque curiosamente cuando me empecé a cuestionar estas cosas de la religión y de las creencias y estos asuntos, pues la verdad que mi entorno estaba lleno de religiosos. O sea, esa es la verdad. Entonces yo sentía que como incomodaba con mis preguntas, entonces utilicé las redes sociales para poder externar mi opinión y hablar acerca de lo que a mí me inquietaba. Y conforme yo me fui informando y empecé a distinguir ciertas acciones hacia la religión conforme a contrapuestas a su moral religiosa, pues fue cuando yo empecé a hacer videos un poco más sarcásticos, un poco más que se enfrentaran las ideas para poder hacer eso. Obviamente a mí también me llamó mucho la ciencia. Antes de tener el canal que acabas de mencionar, yo tenía un blog que exactamente de ahí saqué Ateísmo Brillante. Tenía un blog donde publicaba cosas de ciencia, publicaba experiencias personales, obviamente también hacía entradas acerca del ateísmo y pues poco a poco fui abriéndome en Facebook, que fue creo que donde fue el más boom, aparte del YouTube, fue en Facebook, que realmente me la tumbaron bastante veces. En algún punto te tocaré ese tema acerca de el hate que me he ganado y que hasta el momento, hasta el día de hoy tengo todavía, pero aquí disponible para siempre apoyar a este tipo de iniciativas y lo que tú gustes preguntar. Bueno, yo creo que en primer lugar intentaría
intentaría que nos dejaras claro qué es porque hablamos de ateísmo y muchas veces se mezclan demasiados conceptos, ¿no? Que se mezcla el no teísmo con el teísmo, pero sabemos que hay religiones no teístas. Se habla de el ateísmo, pues desde el siglo V, desde el siglo V antes de la era, ya hay autores, ¿no? que declaran que todo esto es una entelequia, ¿no? En Grecia hay declaraciones que dicen, mira, la mitología son ecos del pasado, historias de reyes, digamos, que han pervivido ahí en la memoria y de alguna manera se han divinizado, o un invento para imponer una moral determinada o un apego determinado a los gobernantes, pero el ateísmo actual, que sí, tiene sus raíces ahí, pero no es exactamente eso, o por lo menos es, digamos, un fenómeno relativamente nuevo, que sería a partir de finales del 17, en la Ilustración en el 18, ¿no? Es cuando la gente empieza a quitarse la careta, ¿no? Y empieza a salir del closet y ya no son pequeñas críticas sueltas las que vemos, ¿no? O sea, Claro. Pues mira, yo te puedo contestar y de hecho es curioso porque de los primeros videos que yo hice y que tuve muchas confrontaciones, la mayor parte al inicio fue con ateos de otros canales o personas que me veían, hablando de que yo no parecía un ateo. O sea, realmente pues me cuestionaban o me criticaban por muchas cosas. Entonces tuve que hacer un video hablando de qué es el ateísmo. Como bien dicen, ¿no? Yo te voy a decir lo que yo opino porque no quiero que nadie se sienta ni ofendido, ni tampoco que se adjudique lo que yo opino porque yo no soy la verdad absoluta. Sin embargo, a mí me gusta hacer una distinción en este caso. Hay una cosa que es el concepto y otra cosa que es la definición. Y ahí te va. La definición para mí es simplemente no tener Dios. Pase lo que pase, todo lo que conlleva después, todo ese plus, no importa. Si tú no crees en Dios, simplemente estás dentro del ateísmo. Pero el concepto es diferente. El concepto no es una definición tal cual, sino es algo que nos apropiamos, que lo hacemos nuestro. Entonces, yo no creo en Dios, pero me porto diferente. Yo no creo en Dios y voy a hacer esta cosa. Entonces, no sé. Y de hecho acabas de dar en el clavo. Hace muchos años, cómo se manifestaba un ateísmo diciendo, ok, no creo en una deidad, sin embargo, soy espiritual. No creo en una deidad, pero me gusta el hecho de manifestarme con la naturaleza y siento una vibración y no sé qué esas cosas. De hecho, actualmente eso prospera. Y es algo que espero abordar más adelante porque es un vicio que se está haciendo en la actualidad. Pero tal cual, ateísmo es no creer en Dios en definición. Y ahí siento yo y pienso que entraría cualquier persona que no crea en Dios. Ya después, la historia personal de cada persona, las creencias que tenga esas personas, la actividad que conlleve su manifestación de creencias de cada persona va a crear un concepto. Y ahí radica el hecho de que se podría decir que, como cualquier religión, el ateísmo está versificado por el concepto personal de cada persona. Y esos conceptos personales se pueden hasta agrupar, porque tristemente somos así, nos agrupamos. Muchas veces yo puedo tener, como los seguidores que yo tengo, hay gente muy afín a mí que dice, me gusta cómo lleva el ateísmo el antihéroe y me identifico con él. Y ese ateísmo me gusta cómo lo presenta, me gusta cómo lo dice, me gusta lo que hace, pero va a haber un punto muy probablemente en el que no esté de acuerdo conmigo y va a decir, ya no es igual, fíjate que yo lo vi de otra manera. Y eso se manifiesta. De hecho, ahora con el encuentro que va a haber en México del Libre Pensadores, hay manifestaciones de conceptuales de ateísmo muy diferentes que pueden estar no de acuerdo conmigo, pero lo que nos reúne es el hecho de sentir que, pues yo no creo en Dios y siento que hay una problemática que conllevan una moral y de acciones que los religiosos te quieren imponer. Entonces, es obvio
que nos podemos agrupar por los conceptos que nosotros mismos creamos del ateísmo, pero el ateísmo como definición es no creer en Dios. Las demás manifestaciones, a mi punto de vista, vienen de un plus personal y que se agrupa en lo que tú te sientes conforme la otra persona manifiesta. De ahí en fuera es lo que hay. Sí, y además es un concepto que ha variado. O sea, los propios cristianos fueron llamados ateos por los romanos, ¿no? O Claro. tenemos personajes como Aristóteles que cree en los dioses, cree en la existencia del alma, pero piensa que el alma es mortal como el cuerpo. O sea, no como Platón, que el alma después tiene una vida independiente. Bueno, Platón creía incluso en la reencarnación. Hay algunos personajes que a mí sí me parecen, y esta cosa que tenemos, yo no soy un maniático, digamos, en contra del eurocentrismo, que sé que soy muy poco nueva era, todas estas cosas, pero es verdad que los de cultura occidental hemos recibido muchas veces influencias sin ser conscientes de ello, que no son exactamente occidental, ¿vale? Y no solemos reconocerlas, ¿no? Es decir, el ateísmo, ahora el ateísmo más antiguo que me viene a mí son escuelas védicas de la India. Es decir, hay una que eh, era tan materialista que incluso Charvaká se llamaba. La escuela Charvaká incluso no se considera de las seis escuelas védicas, ¿no? Y después en la Edad Media, por ejemplo, está personajes como Al-Warraq o Al-Razi o Al-Mahari. Al-Mahari llegaba a decir que era, este que te decía antes, que decía que todo eso era un mito inventado por antiguos, ¿no? Y estamos hablando de un movimiento dentro del Islam. Fíjate tú la imagen que nosotros tenemos del Islam hoy. Es decir, dentro del Islam en el siglo IX, o sea que estamos hablando prácticamente 250 años después de la muerte de Mahoma, cuando el califato omeya ya había dejado paso al abasí, pero estaba en pleno esplendor. Yo personalmente tengo la sensación de que sin embargo, el ateísmo dentro de las tradiciones abrahámicas, dentro de países con tradiciones religiosas abrahámicas, tiene una componente extra, ¿vale? Y te voy a explicar por qué. Porque las religiones abrahámicas son, en cierto punto, bibliolátricas. Que se adoran el texto, ¿no? Se pasan discutiendo entre ellas por si la coma va adelante o después, si esta coma estaba aquí, si el adjetivo es el correcto, la traducción. Pero el gran problema es que cuando llegas a enamorarte de lo que consideras el texto primitivo, da la sensación de que en el propio ADN de la religión están buscando una teocracia, ¿no? Entonces, el ateísmo para los países con tradición abrahámica, es decir, religiones judías, cualquiera de las ramas del cristianismo, cualquiera de las ramas del islam, es también un posicionamiento político, ¿no? O sea, precisamente no creemos que la teocracia sea un sistema conveniente para nadie. No sé si lo enfoca de una manera parecida. Sí, 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 totalmente. De hecho, ni para ellos mismos sería eh, productivo tener una teocracia como tal cual, porque al final de cuentas la diversidad existe, ¿no? En cada pueblo. Eso me va a hacer, ahora voy a parecer yo más ateo que tú, más ateo militante. Pero Mm. ¿no te extraña, por ejemplo, que todas estas confesiones hablen de la libertad de religión hasta que son mayoría y entonces intentan imponer a los demás sus creencias, a veces incluso sus rituales a los demás? Es una cosa que a mí me preocupa bastante. Claro, no, pues es que de hecho, eh, ya te lo había acá, bueno, te lo comenté afuera del aire, que es el hecho de que por eso existen muchas manifestaciones de ateos que son militantes muy acérrimos, por exactamente ese tipo de cosas, de que a final de cuentas, cuando se vive dentro de una sociedad, manifiestan ciertos cultos para enajenar más gente. ¿Cómo yo cautivo más gente? Pues haciendo un tipo de ritual y casi obligándote a llevar a cabo ese ritual. ¿Qué pasa con las bodas?
hay gente que dice, la que vale es la religiosa, no la civil, aunque los derechos civiles sean los que se te pongan a los religiosos, porque a final de cuentas, si te voy a demandar por algo, va a ser por un contrato civil, no por un contrato religioso. Y sin embargo, ¿qué pasa dentro de una sociedad? Te pueden hasta criticar y hasta puedes sentirte mal valorado por no haberte casado por la iglesia, por un ritual que ellos intentan y intentaron y siguen intentando imponer. Y esta, en los vídeos en YouTube especialmente, tú lo has vivido mucho porque estábamos hablando antes, ¿no? Que justo hoy me dio por ver algunas respuestas, algunas parodias, etcétera, etcétera. Esta especie de paranoia en la que viven, no todos los creyentes, pero algunos creyentes, ¿no? Diciendo, uy, que el ateísmo nos come, que el paradigma ateo, materialista, cientificista, es muy curioso, las estadísticas no hablan nunca. O sea, ahora estamos en el momento, después de la pandemia, se han alcanzado las cotas más grandes de ateísmo en Europa. En España me parece que estamos alrededor del 32%, algo así, una encuesta del 2023. Y en el siguiente país era, en Hispanoamérica eran Chile, México, Argentina, en este orden, y era con un 9 o un 8%. Pero en esa cantidad no están reflejando realmente el ateo, están también los agnósticos, los que se consideran no confesionales, es decir, creen, aceptan la existencia de un ser superior o de la vida de ultratumba o lo que sea, pero no siguen los ritos y los preceptos de una religión determinada. ¿De dónde viene esta es que no sé cómo llamarlo, paranoia, que sé, porque es un miedo, la sensación de que siguen siendo una minoría, Sí. perdón, o se han convertido en una minoría que están continuamente atacados por una mayoría de no creyentes, pero la estadística no refleja en absoluto esa situación. Estimado, yo siento que todo proviene desde el hecho de que la religión cristiana se fundó en el victimismo. Recuerda que Jesús vino para salvarlos del pueblo romano y siempre fueron como que los menospreciados. ¿Qué pasó con los judíos también? Una religión abrámica victimizada por los egipcios y siempre se sintieron abrumados de esa manera. De hecho, lo acabamos de hablar. Cualquier persona que tenga una religión y que conozca personas fuera de ella, los demás son ateos porque no creen en sus propias creencias, no creen en su Dios verdadero. Entonces, la paranoia esa religiosa de que todo mundo es ateo es porque nadie se adecua a su religión. Y eso es totalmente normal. La gente puede estar diciendo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un consenso de cuántos ateos hay en México, pero el 80% se declara católico, pues el resto es totalmente ateo. O sea, aunque existan otras religiones, puede haber budistas, puede haber panteístas, puede haber cienciólogos, o sea, puede haber un montón de otras religiones, pero los católicos, conforme a su estadística, van a decir, el resto es ateo. ¿Por qué? Porque no creen en el Dios en el cual yo estoy creyendo. No son confesos. Y creo que de ahí parte el hecho de que se sientan abrumados, porque el simple hecho que psicológicamente se sientan víctimas por una religión que los invita siempre a ser victimarios, o sea, siempre son víctimas, pues siempre están pensando que el resto del mundo está en contra de ellos y que por eso tienen que andar evangelizando. Recuerda que las premisas fundamentales de la religión abrámica son, y ahora la cristiana, son evangelizar a la gente, llevarlos por el buen camino, esperar a su profeta, salvarlos, tenerles un paraíso, eso, o sea, desde el hecho de que te están invitando, que esta vida no vale nada y que te van a invitar a una mejor, es para salvarte, es una manera de decirte, hijo, estás por un mal camino, eres una víctima dentro de un mundo real, déjame salvarte. Entonces siempre van a tener esa concepción psicológica de sentirse menos y sentirse atrapados y sentirse atacados y sentirse minoría cuando realmente no lo son. Conforme pasa el tiempo hemos visto cómo aglomeran poder tanto político como económico para poder llenar sus arcas y llenarse de adeptos y de personas que realmente no se cuestionen, simplemente estén ahí diciendo que sí, está bien, eso lo creo yo.
¿Y tú crees que se acusa especialmente al ateo, ¿no? A los Ujú. agnósticos le acusan de tibios o de ateos cobardes, a veces incluso desde el mundo ateo, ¿no? Se dice, no, el agnóstico es simplemente un ateo cobarde o un ateo que no ha salido del armario. A mí me parece un poco simplificar la cosa, pero eh, se acusa mucho al ateo desde los agnósticos, pero sobre todo desde los confesionales, de arrogancia moral, ¿no? Que se creen superiores moralmente o superiores intelectualmente. Claro, ¿Tú crees que ahí tienen algo de razón? Bueno, seguro que habrá alguno, ¿no? Pero sí. Mira, yo te voy a contar mi experiencia porque yo he convivido con bastantes personas que obviamente no son de mi círculo cercano, sino gente así como pues que conozco de Perú, Ecuador, Puerto Rico, de otras ciudades, ¿no? Y lo que me ha dado mi experiencia es el hecho de que, como te lo dije en la definición y en el concepto de ateísmo, cada persona se va construyendo ese concepto. Entonces, sí hay personas ateas que consideran a los agnósticos bastante tibios porque se pensaría que no tienen esa firmeza de decir, pues no, o sea, realmente no hay evidencia, hay mucha gente muriéndose y nunca va a venir un Dios, nunca va a venir, la vida es como tal cual. Y hay gente que dice que no hacerlo, no simplemente declararlo te vuelve muy tibio y digamos que cobarde, les dicen, ¿no? Pero también hay gente que enaltece el agnosticismo diciendo, es una postura filosófica y de un pensador crítico decir, no lo sé, y si no lo sé, no lo puedo afirmar con tanta riguridad. De hecho, yo hice un video poniendo un rectángulo, las aristas de lo que es, pues, un ateo ateo, un teólogo teólogo, un agnóstico agnóstico, y las centralidades, donde la mayoría de la gente, pienso yo, está, pero depende de su círculo. En este caso hay ateo agnóstico, un ateo que firmemente no cree en Dios, pero deja abierta la posibilidad, como cualquier persona que confíe en el método científico o en la ciencia, en el de que si tú me das una prueba demasiada convincente, pues creo que debo dejar esa puerta abierta a la posibilidad de que exista un ente superior. Sí hay ateos totalmente radicales, pero porque se han confirmado que su concepto es tal cual, entonces la arrogancia pertenece, porque decir, es obviamente, esa arrogancia la tenemos todos, no solo religioso también es arrogante en decir que su moral es la única y la única que se debe imponer y la correcta. También existe el de un maestro imponiéndosela a un alumno diciéndole, esto es lo que yo te estoy enseñando y esto es, y la arrogancia y el alumno tú no sabes. Y cuántas veces hemos visto ejemplos de la escuela donde un alumno puede decir algo diferente al maestro y el maestro le dice, pero tú qué vas a saber o lo trata de hacer menos o una cosa así. Entonces, creo que eso depende mucho de la persona. Mucho, no depende de los ismos. Obviamente hay ismos que tienen fundamentos como la Biblia, en este caso, que estamos hablando de la religión abrámica, tienen a su Biblia. ¿Y qué pasa? Ellos pueden tener su egocentrismo basado en escritura, pero un ateo va más de su experiencia personal y de sus creencias porque no hay nada escrito. O sea, no solamente no creemos, no tenemos un libro donde basarnos o donde decir, ¿sabes qué? Aquí dice estipulado que el ateísmo se basa en esto. No, no se basa en eso, simplemente en la no creencia. Entonces, creo yo que esos adjetivos que le podemos tener a los agnósticos y a algunos ateos depende mucho de la persona, de su crecimiento personal e intelectual y sobre todo cómo aprendemos a discernir y cómo vivimos con nuestra... Hay aquí una palabra clave, estimado, y lo aprendí en psicología, disonancia cognitiva. Y es el hecho de estar pensando en algo y accionar otra cosa. Es el hecho de saber algo y hacer la contraparte y poder vivir con ella. Y así somos los seres humanos. Somos disonantes. Vivimos con nuestras propias contrariedades. Podemos asumir una postura sumamente científica y estar creyendo charlatanerías. Podemos estar creyendo en, no sé, en de que es malo tomar bebidas alcohólicas y sin embargo emborracharme. O sea,
vivimos totalmente en una contradicción porque así somos los seres humanos, o sea, así somos los seres humanos, o sea, muy disonantes. Entonces, yo puedo decirme una persona muy humilde, pero a lo mejor puedo ser sarcástico y hacer muecas y alguien y me dice, pues es que la verdad, Dios me habló y yo, o sea, me parece tan, dame pruebas, pero yo lo puedo estar juzgando y diciendo, no te puedes dar cuenta que la realidad es esta. Y puedo ser soberbio, o sea, de hecho la gente piensa que somos soberbios por lo mismo, porque intentamos afrontar esa idea preconcebida de las personas. Yo he tenido infinidad de problemas por las mismas situaciones. Y eso que yo trato de ser mediador, trato de decir mis palabras de una manera en que no sean hirientes, y sin embargo las personas la van a recibir porque le estamos atacando una de sus creencias más profundas. En eso basan su moral, es increíble. O sea, debemos de entender que desde chiquito les crearon esa conciencia y esa amalgama de creencias que los hacen ser ellos. Entonces, imagínate, trastocas eso, es muy difícil para ellos, o sea, es bastante difícil que le toques esa disonancia, decir, oye, eres buena persona, pero aceptas que tu Dios manda a matar a fulano. O sea, a mí me encanta tocar ese tema con las personas porque les encanta decir que son buenas personas y, de hecho, yo te voy a invitar a que veas un video que yo tengo en mi canal que yo creo que es el que más adoro, la verdad. Un día salí a la calle a preguntarle a la gente qué haría si su presidente municipal, perdón, si su presidente municipal les pidiera que fueran a matar niños a otra ciudad, con el simple hecho de que esa ciudad, cuando veníamos de traslado, pues nos atacó. Entonces, ese presidente municipal nos invitara a matar a mujeres y a bebés. Todas las personas decían, no, está loco, lo quitaríamos, porque seguiríamos un presidente así, que no sé qué. Y yo le decía, ¿a poco sí? Y luego les decía, bueno, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿En cuál? En el de la Biblia. Y le decía, ¿y por qué sigues a ese Dios? Si aquí dice exactamente, invitaba a su pueblo a matar a los bebés de Amelec y todo ese rollo, le decía. Y se quedaban en show diciendo, el 90% de las personas, ¿sabes qué me dijo? Lo acepto. O sea, aceptaría ese mandato. Dios sabe por qué hace las cosas. No, o sea, era increíble cómo vivimos en esa disonancia de sentirnos buenas personas, pero aceptamos algo grotesco como matar a un bebé por el simple hecho de que esa creencia que nos fundamenta en nuestro pecho, pensamos que es la correcta. Entonces, parte lo mismo con el agnóstico y el ateo, que pensamos que es radical, depende de la situación el sujeto en su creencia, cómo nos ponen ese adjetivo a las personas. Pero siento yo que debemos de deambular en el sentido de la discernimiento. Tú y yo podemos ser muy diferentes, pero podemos dialogar y llegar a un punto en común, como la dialéctica hegeliana, ¿no? O sea, hay que ver, contrastar nuestras ideas y en algún punto yo trato de decir, bueno, sabes que pues tu idea esta no es tan descabellada, la podría tomar en cuenta, a lo mejor tengo que estudiarla más o déjame reflexionarla, a lo mejor no te voy a decir que voy a llegar a la misma conclusión que tú, pero debo de sacarle un buen partido. Yo siempre invito a la gente, al final del día todos somos seres humanos, todos somos seres humanos y es lo más importante que debemos de tener en cuenta. No sé si me da a ¿Tú entender. crees, o cómo enfocarías tú, por ejemplo, yo considero que habiendo abierto el Facebook, el blog, el canal de YouTube, etcétera, etcétera, eres de alguna manera alguien que se considera un ateo militante, ¿no? Claro, Esta militancia, ¿cómo la enfocas? ¿No? Te estábamos hablando y tú abriste un tema antes de entrar antes de empezar a grabar, abriste un tema que a mí me intriga mucho, porque, claro, hay extremos, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, hacer una caricatura de Jesús, de Moisés, de Mahoma, de quien sea. Otra cosa es entrar a desnudarse en la iglesia para denunciar cualquier cosa que haya hecho ese cura o el clero de esa religión. Tenemos también el caso este famoso de las Olimpiadas y tal. Y yo cuando hay dudas siempre digo, mira, por muy a disgusto que pueda sentirme, la libertad de expresión debería estar por encima de la libertad de ofenderse. Tú eres libre de ofenderte, ¿vale? Pues te puedes, es decir, si tú quieres ofenderte, pues te ofendes. Pero, ¿por qué
por ejemplo, con lo de Charlie Hebdo en París, ¿no? Que fue un caso muy grave. Y eran caricaturas realmente fuertes, ¿no? Con escenas de sodomía, con grandes personalidades del Islam. Y sí, entiendo que es de muy mal gusto, entiendo eso, todo lo que ustedes quieran, ¿vale? Pero no puede justificarse, no puede justificarse de ninguna manera semejante reacción, ¿vale? Entonces, la militancia atea, ¿crees que debería estar regulada como yo pienso que sí debería estar regulada? Por ejemplo, yo, por ejemplo, estoy negro. Aquí hay un parque infantil justo delante de mi casa y a mí me horroriza que padres que se niegan a que sus hijos vayan a educación religiosa en las escuelas los tengan aquí en el parque jugando con todo el derecho del mundo y se niegan con todo el derecho del mundo a la educación religiosa, pero viene un grupo cristiano aquí todos los jueves a dar un espectáculo musical y hablar de cómo son víctimas del pecado y no sé qué. Y yo creo que eso no debería estar permitido, ¿vale? Porque la infancia hay que protegerla de esto. Sin embargo, tú hablas con esos padres tan, en este caso, anticatólicos, y sin embargo, parece que el espectáculo de otras confesiones al lado de sus hijos no les preocupan. Y yo creo que debería estar regulada la de los católicos y la de cualquier otra confesión. ¿Tú crees que la militancia atea debería tener algún tipo de límites? O sea, libertad de expresión debería tener algún tipo de límite. Ok, ese es un tema delicado, te lo manifiesto porque en la libertad de expresión siempre estamos en la orilla, siempre, siempre, siempre. No importa, no importa, no importa lo que hagas, no importa si se parece más ofensa o no parece ofensa o no. Todo depende del contexto donde lo hagas y la cuestión, tú lo has dicho bien, cómo se lo tome la gente. Eso es súper importante. Por eso siempre está en la orilla. La regulación, tú puedes hacer todo tipo de regulaciones, pero la sociedad siempre evoluciona, siempre, siempre. Lo que nos parezca una regulación perfecta para una militancia, sea cristiano, sea atea, en este contexto puede ser maravillosa. Podemos decir, mira, llegamos al mismo consenso. Está bien que tengamos un límite para hacer esto y otro límite aquí, y otro límite aquí, y otro límite aquí. Pero la sociedad va a evolucionar y esos límites nos van a parecer absurdos. Entonces, es una cosa importante llevar a cabo porque, como te lo dije anteriormente, antes de entrar al programa, sin esas manifestaciones, la religión no tuviera tantos adeptos, pero tampoco sin las manifestaciones que hacen los ateos militantes, pues tampoco podríamos abrir mentes, así como lo pensamos, pues. O sea, nosotros pensamos que nuestras manifestaciones militantes son para dar una bocanada fresca al cerebro de una persona, así lo sentimos nosotros, para que haga se le mueva ahí algo y decir, me movió, quiero saber por qué lo están haciendo, porque eso es lo que intriga, por qué tú estás haciendo algo diferente a lo que yo estoy exponiendo o a lo que yo estoy sintiendo como creencia. Podríamos regularlo, sí, podríamos llegar a un acuerdo, decir, ¿sabes qué? ¿Hasta dónde son mis límites para poder hacer una militancia? De hecho, la manifestación del tercer encuentro de libres pensadores en México, pues obviamente tiene sus limitaciones, ¿no? ¿Qué tanto vamos a hacer? De hecho, los organizadores saben a quién hablarle, saben a quién darle, porque pues vamos a estar en una escuela de antropología e historia, de hecho, y ella tiene sus normas, pues tampoco va a ir un ateo súper radical que sea y diga y vocifere y a lo mejor quiera hacer una quema de cruces o no sé, o sea, obviamente no lo van a permitir, pues te digo, cada contexto va a tener sus límites para poder expresar su militancia. Y siento yo que como el ateísmo no tiene una base como tal, simplemente es la manifestación de una persona diciendo que no cree en Dios en su concepto, es muy difícil poner una limitante a la militancia atea. O sea, es muy difícil porque fíjate, es curioso, pero el encuentro de libres pensadores de Latinoamérica, ve cómo se llama, no se llama libres ateos,
si te fijas, está oculto dentro de un nombre, es para que en esa cabida de las personas que tengan una reflexión acerca de sus creencias puedan convivir en ese encuentro. Pero en su mayoría hay ateos, o sea, hay personas que no creen en Dios. Entonces, imagínate hasta dónde está la limitante dentro de hasta de un nombre para poder agrupar a ciertas personas. O sea, imagínate, hasta nosotros mismos nos limitamos. Mire, has nombrado dos cosas que veo interesantes. Antes nombraste, efectivamente, no hay un corpus teórico, por supuesto que hay un montón de gente que ha escrito sobre el tema, pero no hay un corpus teórico que se tome como Biblia, ¿no? Como texto fundamental e incuestionable dentro del ateísmo. Y ahora lo que estabas hablando es, lo rozaste así, ¿no? La ausencia de dogmas. Y sin embargo, uno de los ataques más continuados, más repetitivos, por ejemplo, es un materialista dogmático, es un científico dogmático. Además, la gente no diferencia entre cientificismo y científico, sino le parece todo lo mismo. Eh, por qué es que es un caso de proyección? ¿Tú crees que por qué se da esto? ¿Por qué da la sensación de que los ateos son dogmáticos? ¿O por qué alguna gente tiene la sensación de que los ateos son dogmáticos? Mira, fíjate, eso es curioso porque, bueno, todas las críticas que tuve yo o he visto dentro de esta experiencia para varios colegas o varias personas, es el hecho de que te dicen dogmático porque no quieres aceptar o te aferras a lo que tú crees. Y el ateísmo, mira, siempre va, el ateísmo como definición siempre va a ser un dogma porque es algo en lo que te vas a anclar. Por eso muchas veces existe el agnosticismo. O sea, puedes ser ateo con esa firmeza de decir, no creo en Dios, o sea, no creo yo, pero el agnosticismo, si yo me declaro ateo agnóstico, abre a la posibilidad de aceptar una propaganda de fuera. En cambio, si yo me confieso diciendo soy ateo y me vale y no me importa estudiar, simplemente no creo, no veo evidencia, no me importa hacer nada, entonces voy a caer en ese dogmatismo de no abrirme a tal cual. Entonces, también pasa en la ciencia, creo totalmente en la ciencia, creo que, y creo que es lo único que va a venir, es lo único que va a resaltar, sin embargo, pareciera dogmático porque ni siquiera en esa creencia en la ciencia aplicamos el método científico, que es un método por el cual muchas veces la ciencia misma se ha corregido. Para eso sirve el método científico, para que ella misma se corrija. Y la gente piensa que es la verdad absoluta cuando no tenemos certeza absolutamente de nada. ¿Cuántas reflexiones filosóficas hay acerca de eso? No hay certeza de algo. Sin embargo, tenemos que agruparnos como personas, tener una identidad, una creencia propia para manifestarnos. No podemos vivir totalmente nihilistas en esta vida, siento yo, porque a final de cuentas no somos unas personas ermitañas que vivamos solos con la naturaleza y que a la naturaleza le importa un bledo porque no le importa lo que creas y vivas solamente tú. Sin embargo, vivimos en sociedad. Mucha gente critica el hecho, no me acuerdo si fue el mismo Hegel, pero del amo y el esclavo. Siempre queremos que alguien nos reconozca. A lo mejor estoy equivocado ahí, que alguien corrija en los comentarios cuando vea el video, pero creo que él fue el que habló sobre el amo y el esclavo. Siempre estamos queriendo que alguien nos reconozca, que alguien nos hable, que alguien nos diga, es bonito. Yo siempre, o sea, a mí me gusta mucho la soledad, pero es bonito que alguien diga mi nombre. Es bonito que alguien, o sea, fíjate qué tan personal tenemos el nombre que cuando alguien se equivoca con nuestro nombre, nos sentimos hasta incómodos. Si a ti no te hubiera dicho Raúl, te digo Mario, estoy seguro que dirías, hey, espera, me llamo Raúl. Ah, porque trastoqué esa creencia, esa intimidad tuya de decir Raúl, pero Raúl no debe significar absolutamente nada, pero se te hizo parte de ti. Entonces, es lo mismo con el ateísmo. Te sales de la religión y te metes a fundamentar eso que te hacía falta. ¿Qué es bonito el ateísmo? Lo que yo por eso opté por el ateísmo, cambiar una muletilla por otra muletilla, es que me dio la libertad. Yo sentí que yo me sentí libre de esos dogmas. Por eso es que, pues obviamente muchos queremos a Friedrich Nietzsche,
con el Zaratustra y todo ese del superhombre, porque sentimos que nos liberamos de algo, o sea, de esa moral, de esa crítica moral religiosa de quererte imponer y decir que eso está bien cuando tú ves la realidad y se maneja de diferentes formas. Cuando Es yo no muy... quiero ser malo con mi mamá, perdón. No, 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 sigue, sigue, sigue. Cuando yo no quiero ser malo con mi mamá, pero la Biblia me dice que es mujer y la debo de tratar de tal forma, pues entra en un choque y muchas veces hay gente que lo sigue al pie de la letra, pero somos millones de personas y hay personas en las que no están de acuerdo y obviamente tienen que cambiar esa muletilla por otra muletilla psicológica, a lo que me refiero, a esa creencia, cómo baso el ser yo, cómo compongo el hecho de ser Ernesto o ser el antihéroe o ser amigo de alguien o ser el hijo de alguien sin tener bases en una creencia, o sea, sin construirme, sin construir mi personalidad, mi carácter. O sea, es muy difícil que la gente diga que no tiene un dogma establecido. El hecho está que podemos tener dogmas, pero esos dogmas pueden ser quebrados y tenemos de tener herramientas para poder ver eso. Es como lo decía Karl Popper. No, pues él hizo muchas críticas acerca de que la ciencia era absoluta y todo, pero vamos con el falsacionismo. A ver, si esto es esto, ¿por qué es esto? Si dices que todos los patos son blancos y me encuentro un negro, ¿qué pasa? Entonces, hay que ver eso. O sea, sí podemos tratar de vivir con eso, de agarrar herramientas psicológicas y filosóficas para que si en algún caso adquirimos un dogma, poder evolucionar con él, pensaría yo, ¿no? Ahora que nombraste a Nietzsche, a mí Nietzsche me gustó mucho en una época por el tema de la tabla de valores, ¿no? Es decir, no se trata de decir, oye, estos son tus valores y yo no los quiero, sino puedo aceptar parte de tus valores, pero no porque tú me los impongas, sino porque yo decido aceptarlos. Claro. Se suele relacionar, y esto es más viejo que la carracuca, yo creo que el primero que lo nombra es John Locke, que es un filósofo del 17 británico. Influyó mucho en Voltaire y en Rousseau, ¿no? En los ilustrados franceses. Y él advierte, él tiene, bueno, era propio de la época, los filósofos se ocupaban también de los conceptos del Estado. Y entonces él advierte a los gobernantes que luchen con todas sus fuerzas contra el ateísmo, a pesar de que él en su obra pues tiende a ser objetivista y hasta cierto punto materialista, ¿no? Más empirista que materialista, pero dice que luchen con todas sus fuerzas contra el ateísmo porque eso, el ateísmo significa la ausencia de valores, ¿no? Y es una cosa que yo oigo mucho, ¿no? Cuando dice, es que si yo no creyera que hay un Dios, yo no me comportaría bien. Si yo no creyera, una de las personas que yo más he querido en el mundo, ¿no? Doña Candelaria, que es una señora mayor de la Isla del Hierro, yo soy canario, no te he dicho nada, pero yo soy de las Islas Canarias. En una isla, la más chiquitita, hay una señora que yo no le pagaré con sangre todo lo que me enseñó esa mujer. Y siempre me decía, si yo no pensara que Dios existiría, yo sería una mujer mala. Esta idea de que solo una religión, la he oído incluso en personas, digamos, como creyentes de una cosa muy, muy moderada. Por ejemplo, en algunos judíos que aceptan el judaísmo, digamos, como un elemento, también en los católicos, como un elemento identitario frente a posibles injerencias, por ejemplo, de lo musulmán o de confesiones protestantes o del propio ateísmo, ¿no? Esta sensación de que una creencia religiosa es la garantía de una tabla ética, ¿no? De una tabla de valores que nos permite vivir en sociedad. Mira, yo siento que obviamente también entiendo a Nietzsche porque en algún punto, yo me acuerdo de haber visto un capítulo de South Park haciendo una crítica acerca del ateísmo y pues a mí me dio risa porque tienen razón. O sea, a final de cuentas, si el ateísmo dominara, pues también terminaremos haciendo lo mismo porque todo el mundo tiene sus conceptos de ateísmo. De hecho, ese capítulo no sé si lo hayas visto, pero te lo recomiendo. A final de cuentas sale la Confederación Atea de no sé qué, la Confederación Nacional de no sé qué, y todo el mundo con sus confederaciones divididos, y todo el mundo es ateo, pero todo el mundo dividido porque cada quien tiene su concepto, es lo mismo que estamos hablando.
entiendo a Nietzsche, pero siento que él también se da su respuesta hablando de la voluntad de poder y el hecho de que el ser humano en algún punto, como te digo, en el reconocimiento está, creo que entendió que a final de cuentas la religión parte del hecho de que vas a tener un castigo y hay alguien que te vigila. Entonces, el sometimiento de una persona para hacer caso y crear valores lo tenemos desde chicos. Es lo mismo que cuando nos fundamos en una familia. Nuestra familia puede ser nuestra religión, cuestionando, porque yo quiero dejar claro algo. Religión es una relación con una deidad, eso. Siento yo que sería más que una comunión espiritual el hecho de que dejemos algo a la espiritualidad y algo de valores en el concepto familiar, dejando a un lado una deidad, porque religión siempre es esa conexión, ese significado tal cual, es una conexión con una deidad y muchas veces para tener valores pensamos que esa deidad está ahí encima de nosotros. Si la llevamos al hecho de la familia es el padre y la mamá, entonces crean esos valores para nosotros y nosotros podemos entre comillas, llamarle ese tipo de religión al hecho del afán, de la divinidad que vemos con la madre o el respeto que tenemos con el padre. Entonces siento yo que ellos dándose cuenta que si te declaras ateo, pierdes todo ese tipo de conexión, te crees autosuficiente, te crees que no puedes depender de nadie, pues entonces los valores se construyen por uno mismo y nosotros somos una sola identidad y el convivir con tantas identidades diferentes y no homologar o concentrar el poder en algo, pues crea valores muy diversos, pues es como que tú vives con diferentes personas de diferentes planetas, un ejemplo, ¿no? Un marciano, uno de Marte, uno de Venus, uno de la galaxia X3C, y todos los metes a la casa tan famosa esa de los famosos, y se van a comportar con valores totalmente diferentes, porque no tienen nada en común, porque no tienen nada en común y no sabemos lo que puede pasar. Eso estoy de acuerdo, porque al final de cuentas el ser humano tiende a agruparse y tiende a agachar la cabeza en muchas ocasiones porque necesita ser guiado. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y también se responde con esa voluntad de poder, pero si hacemos una crítica racional acerca de eso, no subestimo yo tanto al ser humano. ¿Por qué? Porque la evolución nos ha enseñado que hemos llegado a estos niveles sin necesidad tal cual de una religión, nos agrupamos como animales, nos agrupamos como primates y cada quien valoró conforme a su naturalidad el hecho de tener valores de no matarte, de darte comida, de cuidarte. A mí me encanta una reflexión que hizo una antropóloga acerca de en qué momento nació la humanidad, dice, en qué momento si nos hicimos humanos. O sea, no dejamos de ser primates, pero en qué momento ese primate dio el paso a ser humano. En el El momento hueso que tú santo. dices, en el momento que uno de esos primates se dio cuenta de que estaba herido el otro y lo cuidó. Y cuando encontraron una tibia con una fisura que se restauró, dijeron, güey, aquí alguien se detuvo a cuidarlo, a alimentarlo, a que sanara su pierna para que se soldara y pudiera vivir, porque en lo salvaje ahí te dejaban. O sea, si no aportas, si eres parte del problema, estás enfermo, no te puedo estar acarreando, vamos, ahí te dejan a tu suerte. Y en el momento que alguien se detiene a cuidarte, te vuelves humano. Entonces, yo sí le doy el valor a eso, a ese acto evolutivo y no necesitamos una creencia, no necesitamos a creer, tener una religión o no dejamos de descreer en algo porque al final de cuentas no creíamos en nada, ¿no? Ujú. Hay otro tema que has nombrado y este me preocupa mucho a mí, es la gente piensa que la ciencia es una cosa que no es. Yo creo que la gente no entiende lo que es la ciencia. La ciencia es, según la entiendo yo, es un método de construir un conocimiento en el cual tú creas un mito basado en pruebas que sabes que va a tener una caducidad porque el día de mañana te aparece otra prueba y tienes que cambiar todos tus paradigmas. Es la gran ventaja que tiene el método científico con respecto a los mitos religiosos, ¿no? A los relatos o las asunciones religiosas. Las asunciones religiosas pues pretenden tener validez de miles de años, a pesar de que incluso la cosmología, la manera de entender el planeta, la manera de entender la propia vida,
ha cambiado. Es verdad que hay religiones, digamos, que han intentado débilmente adaptarse. Por ejemplo, nombramos el catolicismo cuando acepta la evolución, o las tesis de Galileo, al final acaban aceptando el modelo heliocéntrico, y otras dentro del cristianismo que no lo aceptan. Y hay algunas que nacen al calor, es decir, son revisiones de las religiones de siempre, pero intentan darle una explicación científica con la ciencia de hoy. Algunas lo hacen con la ciencia de 1920, ¿no? Y Claro. siguen pensando en hombrecitos verdes y cosas de este tipo. Entonces, corrígeme lo que voy a decir. ¿Tú crees que el ateísmo, esto tiene sus problemas, soy consciente de que un gran número de científicos siguen declarándose creyentes? Esta mañana mismo estaba viendo un matemático inglés famoso que fue premiado este mismo año, ¿no? Y él decía delante de Dawkins, precisamente, es muy amigo de Dawkins, Dawkins mirando para todos lados como diciendo que me tenga que tragar yo esto, ¿no? Y el otro haciendo declaración de su creencia, siendo inglés, pues supongo que anglicano, de su creencia en Jesús como Salvador y todo esto. Pero, ¿tú crees que el método científico es la fuente del ateísmo? Es decir, el ateo ve en el método científico la corroboración de su no creencia, o uno puede entrar en el ateísmo de un montón de formas distintas. Quiere decir, insistir en la enseñanza del método científico es fomentar el ateísmo, que es lo que acusan, por ejemplo, estas iglesias bastante radicales de Estados Unidos, y que han logrado imponer el estudio de las tesis creacionistas al mismo nivel que las evolucionistas. Claro. De entrada, quiero decirte que el método científico no es creador de ateos. Eso me queda bastante claro a mí. No, no lo es. No lo es. No, no está hecho ni para eso, la verdad. Ni para confirmar religiosidad, ni para confirmar la no religiosidad. Para mí no tiene nada que ver en absoluto. Habrá personas que piensan que sí, la respeto, pero para mí no. Y te voy a decir por qué. Porque, como bien lo dije anteriormente, el método científico es una herramienta para poder entender la realidad, el contexto en el que vivimos, no para otra cosa. No es para afirmar cosas de mis creencias, no es para... Y eso es lo que se trata de evitar en el método científico. De hecho, cuando ya estás a un nivel académico avanzado, tratas de quitarte tus sesgos para poder implementar el método científico, si no se va a ver todo ahí, vas a ver cosas que no son, a lo mejor el método científico te va a dar resultados muy diferentes y tú por tu sesgo vas a querer interpretarlos de diferente manera. Entonces, para mí simplemente es una herramienta muy buena, que la puede utilizar tanto una persona que se sienta y crea atea como una persona que crea o no en Dios. Y tenemos el ejemplo, siempre lo he dicho, uno de los mayores científicos que yo amo es Isaac Newton, y pasó la mayoría de su vida buscando respuestas acerca de la Biblia, pero Esa es la su magia concepción, ajá, y su concepción del universo para mí ha sido increíble. O sea, cómo entendió tantas cosas, cómo de su metodología, todo lo que lo enajenaba acerca de la realidad era. Y obviamente uno como ateo dice, ¿y cómo es posible que haya perdido tanto tiempo en alquimia y buscando respuestas bíblicas? Dice numerólogo uno. y cabalista, sí, sí. O sea, pero ya te lo había dicho anteriormente también, vivimos en disonancia, vivimos totalmente en disonancia. Entonces, va a haber científicos muy laureados, muy buenos, que van a tener su creencia en Dios, y es respetable, se tienen que construir, así se construyeron, y no tiene nada que ver sus observaciones, sus descubrimientos con una negación de un Dios, porque los descubrimientos del ser humano, te lo digo tal cual, lo único que pueden negar son escrituras hechas por el hombre, pero negar la existencia de un ente, pues no lo podría decir, porque para empezar,
¿quién ha encontrado ese ente? O sea, no podemos contrastar, Puedes no podemos medirlo, decir que exacto. la ciencia va a demostrar que Dios no existe porque ni siquiera tenemos una referencia como tal. Y las referencias que existen son humanas, son experiencias humanas y escrituras humanas. No pasa de más. Por eso te digo que yo sinceramente no creo que ni hagan una a la otra. Es la mejor herramienta que tiene el ser humano. La verdad es que debemos de sentirnos orgullosos hasta donde nos ha llevado el método científico, sinceramente, como especie, pero no fundamentan ninguna creencia. Pueden ayudar, eso sí, ojo, porque mucha gente puede decir, oye, pero ¿cómo puedes decir que el método científico sí puede apoyar a investigar si una creencia es o se adapta o no, o se manifiesta o no dentro de la realidad? Eso sí puede hacer, pero no confirmar, porque a final de cuentas vivimos con sesgos. Tenemos que tener una referencia a lo que estamos buscando y hay que tener sus matices. Por eso yo cuando veo que muchas veces me río en ambos casos. Cuando veo un video que dice ciencia confirma la existencia de Dios, me lleva. Pero también veo por otro lado, ciencia confirma que Dios no existe. Pues no, o Sí, sea, no, o sea, no. es muy curioso cómo hay tantos creyentes, ¿no? Por ejemplo, que están, pues yo qué sé, 30 vídeos que les suene demasiado científico, diciendo que la ciencia, que es algo que la propia ciencia admite, es decir, el método científico no es el único campo de aprendizaje. Uno aprende por experiencias y por intuiciones, y eso no quiere decir que la intuición, las simpatías o las antipatías, como fenómeno, digamos, mental o como proceso bioquímico, no se puedan estudiar científicamente, pero efectivamente la propia ciencia reconoce que hay fuentes, entre comillas, voy a poner, de aprendizaje que no dependen del método científico. Es un error que tiene la gente. El método científico efectivamente eh, puede opinar sobre la antigüedad de la paleografía de un texto, sobre la antigüedad de los materiales utilizados en ese texto. Hay sistemas para ver si este texto copia este otro o no, se contradice, etcétera, etcétera. Y hay métodos, no todos de las ciencias duras, pero todos dentro del método científico, pero nunca se va a meter en la existencia o no de Dios, porque no tiene variables con qué medir, no hay nada con qué experimentar. Entonces, es una cosa que yo digo mucho en algunas ponencias que he tenido, es literalmente la idea de Dios a la ciencia se la bufa, porque no puede trabajar con ello, es una variable con la que no se puede trabajar. Las variables con las que no se puede trabajar se apartan. Eso no significa negar la existencia de Dios, Claro. simplemente no podemos trabajar con ella, ¿no? Y investigamos con lo demás. Hay otro tema, porque veo que se cumple yo no tengo prisa, pero no quisiera abusar tampoco. En general, una hora y media es lo que suelen durar las charlas. Hay otro tema que tú nombraste muy, muy al principio y que a mí sí me preocupa mucho. Vemos por un lado esta paranoia de la que ya hablamos, ¿no? Esta manía persecutoria que tiene el cristiano desde que nace el propio cristianismo, hasta el punto de haber exagerado incluso las persecuciones, un relato que se creían vivamente y que justifica que cuando se convierten en la iglesia del Estado son ellos los que persiguen, ¿no? Y protagonizan matanzas, matanzas como poco igual de horrorosas que las que ellos sufrieron. Eh, pero no es cierto o no parece en absoluto cierto que el ateísmo sea mayoritario. Y el ateísmo no es mayoritario, entre otras cosas, porque, aquí corrígeme la percepción que yo tengo, lo que hay es un movimiento de fe, de una fe a otra. Hay un montón de comportamientos, por ejemplo, que empezaron siendo aparentemente políticos
y que se han convertido en un tema de dogma. Que es decir, por ejemplo, una cosa es decir, oye, hay que intentar conservar este planeta en las mejores condiciones del mundo para nosotros y para los que vengan después. Y otra cosa es irse por ahí a abrazar árboles pensando que tienes una relación personal con un ente que se llama la Madre Tierra, ¿vale? Estas nuevas formas espirituales, ¿no? Que está de moda otra vez la reencarnación en Occidente desde que se descubrió, digamos, el mundo indio es como recurrente, ¿no? Cada 30, cada 40 años hay un revival. El número de sectas que hay, el cómo a través del canal he ido conociendo gente, ¿no? Y vas conociendo gente que te dicen, yo ya paso del medio siglo, que te digo gente jovencita, ¿no? De 20 y pico o 30 años, y que han pasado por 8 o 9 religiones, ¿no? Han sido ortodoxos, evangelistas, satánicos, cabalistas, no sé, religiones o prácticas pseudoespirituales. Y no, es decir, le veo una parte positiva, ¿eh? La parte de búsqueda personal, de intentar entender pues, la posición en el universo, etcétera, etcétera, pero me preocupa esta inclinación. Es decir, esta gente nunca le da por estudiar, por ejemplo, ciencia, ¿no? Es una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Se supone que estamos en el mundo más tecnológico, con más influencia de la ciencia. Sin embargo, muchos de los que critican la ciencia intentan hacer pasar verdaderos fraudes. El arca de la alianza, las ruedas del ejército del faraón persiguiendo a Moisés. La sangre de Jesús llegó a decir, a afirmar uno que había encontrado, ¿no? El arca de Noé en el Monte Ararat. Toda esta pseudociencia que precisamente va ligado a una nueva espiritualidad y que critica al materialista como si fuera el peligro del planeta. Yo no me considero materialista, yo me considero, creo que le dicen naturalista ontológico, ¿vale? Es decir, oye, pues mira, la ciencia es el mejor sistema que tenemos para entender nuestro entorno, pero hay que aceptar que hay muchas experiencias y algunas muy enriquecedoras o, en fin, o te ayudan a sobrevivir, que son de carácter completamente afectivo, emotivo, psicológico, si quieres, incluso psiquiátrico. Y no, hay experiencias que no se pueden describir científicamente, como la emoción que uno siente delante de determinado cuadro o al escuchar determinada música, y por qué a esta persona le atrae más este tipo de arte o a este otro. Pero negar la ciencia o falsear la ciencia y malutilizar la tecnología en el nombre de las nuevas versiones de las espiritualidades de siempre o de estas nuevas formas, no sé, no sé, los wiccanos, que no sé, es que hay 20.000 denominaciones, ahora no me viene ninguno en la cabeza, no sé. ¿Tú cómo ves el panorama? Es decir, ¿lo ves que el ateísmo es una opción creciente, que la racionalidad se impone, que estas nuevas formas no son tan peligrosas como las antiguas, o por lo menos como las antiguas fueron en alguna época, o lo percibes como una amenaza, o cómo lo ves? Ok. Eh, yo he analizado bastante ese tema porque es algo muy recurrente ahora en la actualidad y con las nuevas generaciones. Y yo pienso que se podría decir que estamos en una época de insatisfacción global. La verdad es que las nuevas generaciones viven muy insatisfechas. La mayoría, siento yo que no sé si alguna vez, bueno, no sé, pero si alguien leyó un libro de Eric Fromm, el miedo a la libertad se llama. Habla acerca de
¿Cómo le quitas eso a alguien? Vivimos en una época donde hay más diversidad, donde los cánones se están destruyendo, donde las bases se están reformando. Lo que pensábamos que era una familia tradicional dejó de ser una familia tradicional. Lo que pensábamos que no se veía bien o que la gente nomás era femenino y masculino, donde todo ese tipo de cosas que ha evolucionado la sociedad, ha progresado porque ya existían esas cosas, simplemente no salían a la luz, se tapaban, infinidad de cosas. Llega un punto en que la gente está, bueno, ¿y qué soy? ¿En dónde estoy? ¿Cuál es mi creencia? ¿En qué me debo de basar? ¿Dónde me debo de sentir a gusto? El hecho de esa insatisfacción, de no sentir esa seguridad, pues hace que estés saltando de una creencia a otra, buscando tu grupo, buscando dónde te sientes representado. Pero ahora es muy difícil sentirse representado porque hay demasiada diversidad. De hecho, es genial el libro ese de Eric Fromm porque a mí me encanta, la verdad, ese libro, porque manifiesta ese sentimiento de las personas. Imagínate, él habla de una época antes de la guerra, que le decían, tú naciste campesino y tu vida vas a seguir siendo campesino, no te necesitas preocupar por ir a la escuela, no necesitas si vas a ser programador, si vas a ser chofer, si vas a ser náutico, si vas a ser aviador, si vas a ser militar, si vas a ser profesor, no, tú vas a ser agricultor, tú vas a sembrar papas, es tu única preocupación en el mundo. Y era mucho más fácil porque ya sentías que tu destino estaba a tal cual. Ahora llegas al mundo y te dicen, ¿qué crees? Está toda esta diversidad. Y escoge bien porque la sociedad sigue siendo igual de crítica y va a seguir diciéndote que eres un fracaso si no escoges bien. ¿Y qué crees? Tienes 1 millón de posibilidades. Antes tenías 10, podías hacer 10 cosas en el mundo. Ahora tienes 1 millón de oportunidades. O sea, dentro de una oportunidad salen 100 oportunidades más. Imagínate eso para las personas. Imagínate. Entonces, él describe muy bien ese sentimiento de que la gente, pues, le tiene miedo a esa libertad de poder elegir, de poder ver que hay muchas cosas, que su religión pensaba ser única, pero ¿qué crees? El mismo cristianismo hay como unas 20,000 ramas, hay cristianos protestantes, británicos teístas, británicos testigos de Jehová y cristianos de la luz del mundo, o sea, hay un montón de cristianismos y dices tú, pues, por la que me encaje, o sea, y va saltando y va saltando y va saltando así de fe en fe, como bien dices tú. Pero hay algo muy importante aquí. Otro libro que yo amo y lo recomiendo siempre y siempre lo voy a recomendar es El mundo y sus demonios de Carl Sagan. Necesitamos en esta época, por eso pienso yo que el encuentro de los libres pensadores y el ateísmo como, como inspiración de un pensamiento crítico. ¿Por qué pienso yo que el ateísmo es una buena opción? Porque va contra la mayor idea fundamentada dentro de nuestra sociedad, que es creer en Dios, algo superior a ti. Y el ateísmo como una confrontación a ese pensamiento crítico. Tal vez no decidas ser ateo, pero el simple hecho de afrontarte con personas que no creen en algo súper establecido, algo, no, o sea, no estoy hablando de las energías, no estoy hablando de la Pachamama, no estoy hablando de eso, estoy hablando de Dios, o sea, Dios, el ente, el creador, el máximo, el supremo, ¿no crees? O sea, ¿no crees en eso? Imagínate el impacto que puede tener dentro de una sociedad el hecho de que se confronte. Siempre tiene sus matices, siempre tiene sus peligros, pero el fomentar el pensamiento crítico, sería lo más viable. Afortunadamente, o para muchos desafortunadamente, el ateísmo lo promueve mucho, aunque muchos de nosotros no lo apliquemos con nosotros mismos. Como te digo, cada quien tiene su concepto, pero el ateísmo, como otros pensamientos críticos, como el agnosticismo y esas cosas, pues también lo promueven, pero es importante. ¿Por qué? Porque la insatisfacción ahora en esta época es tremenda. Los jóvenes ya no se están preocupando tanto si creen o no en Dios, es en qué voy a creer. O sea, ¿Crees, tengo tantas crees, Antiero, oportunidades. crees, Antiero, Perdón. que pueda haber también una parte que sea, por ejemplo,
Bueno, yo puedo decir que por los pelos no vi al hombre llegar a la luna, ¿vale? Pero sí recuerdo en aquella época, cuando yo era pequeño, en fin, cuando llegara el 2000 íbamos a vivir en la luna. Había una fe en la ciencia y en el progreso enorme, ¿no? En el 90 el cáncer iba a estar erradicado del planeta. Sí, Bueno, de cáncer mueren todos los años demasiada gente siempre, ¿no? Y vinieron nuevas enfermedades, y vino el SIDA, y vino la viruela, y vino... y están estos grupos que parece que se alegran del mal ajeno, ¿no? Porque cuanto más sufrimiento haya en el planeta, significa que más cerca está mi Salvador de volver a buscarme, o los que han sustituido a Jesús por un agente externo, bueno, a Jesús, al Mahdi o al Moisés, a quien sea, por un agente externo tipo un alien, ¿no? Que baje y los soluciona los problemas, posiblemente ese miedo a la ansiedad que la libertad provoca, ¿no? Que tú decías, ¿no? De, coño, ahora yo no quiero ser responsable, ¿por qué tengo que elegir? Pero ¿crees que estamos viviendo, te lo digo, en 50 años ha cambiado muchísimo, el mundo ha cambiado enormemente. Es decir, como concebimos hoy los partidos políticos, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver con cómo se concebían en aquella época. Como concebimos hoy las relaciones internacionales, no tiene nada que ver como cómo se concebía en aquella época. Están volviendo aspectos en las discusiones sobre la educación que parecía que estaban completamente abandonados, ¿no? Y hemos perdido cierta fe en la capacidad de la ciencia para solucionar nuestros problemas, porque posiblemente, y esta es una crítica que sí comparto con los confesionales, eh, en parte de la gente que creyó en la ciencia ciegamente, convertimos a la ciencia en un nuevo Mesías, ¿vale? Es decir, que alguien solucione, otra vez lo mismo, que alguien solucione otra vez mis problemas, ¿vale? Pero a mí no me preocupa si el vecino de al lado está enfermo, porque yo estoy en mi casa y pongo la música a todo volumen. Es decir, no tenemos, es decir, tenemos principios religiosos, pero después muchos carecemos de principios éticos, ¿no? Y me incluyo porque seguro que yo meto la pata como cualquier hijo de vecino. Entonces, la pregunta era, ¿tú crees que también hay una especie de reacción contra la ciencia simplemente por la evolución de los últimos 50 años? Hemos estado tantas veces al borde, ahora nos vemos otra vez al borde de un conflicto y vuelve a sonar la posibilidad de una guerra nuclear y esta desesperación, el bombardeo de las muy selectivo, por cierto, pero el bombardeo de las noticias, ¿no? De cuando hay una catástrofe natural, eh, que tú te enterabas 6 años después, ¿no? Cuando llegaba a tu país la noticia, y hoy en día prácticamente es inmediato, y como es algo que vende, te lo ponen continuamente en televisión, en la radio, en la prensa escrita. Eh, ¿Crees que es el entorno el que nos está llevando, digamos, a reforzar de alguna manera la desesperación para buscar eh, estas soluciones con tal de no enfrentarnos al hecho de que igual si somos libres, igual si tenemos algo que decir sobre nuestro propio comportamiento, etcétera, etcétera? mira, yo, yo veo mucho que como sociedad, el hecho de que cada vez seamos más personas en el mundo conlleva a que nos demos mucho más cuenta de nuestra naturaleza. Sí es cierto que la sociedad ha avanzado bastante tecnológicamente, eso no lo voy a negar. Creo que se nota mucho hasta, no sé, yo soy del 80 y la verdad es que yo también viví muy intensa esa transición, celulares, computadoras, todo cambió, los carros, no sé, el transporte, todo lo que dices, la manera en que nos comportamos. Creo que la sociedad se va siendo un poco más compleja en la forma en la que la manifestamos y en la forma en la que la abordamos. Pero aquí hay un detalle, estimado.
la insatisfacción o el hecho de esas cosas solamente es una manifestación de lo primitivo y de la parte biológica que tenemos como seres humanos. Queremos tanto y anhelamos tanto separarnos de los animales, perdón, pero seguimos siendo animales. Seguimos siendo ese primate desnudo, sin pelo, tal cual, que tiene tecnología a la mano y muchas veces no sabemos qué hacer con ella. Yo me imagino poner a uno de nuestros antepasados, a un primate peludo, un prehumano, con un iPhone, no va a tener ni idea de lo que va a hacer, pero te digo algo que sí va a poder hacer, es manifestarse como lo que somos, animales. Y eso es lo que hemos visto siempre cuando, ¿por qué tenemos a National Geographic? ¿Por qué tenemos ese tipo de cosas viendo el comportamiento y la conducta de los animales? Porque no estamos tan lejos de ellos. ¿Qué pasamos como sociedad? Somos como unos borreguitos, queremos ser guiados. ¿Cómo manifestamos nuestras emociones? Con miedos, inseguridades y tristemente así la manifestamos. Tenemos una época tecnológicamente muy avanzada, pero seguimos siendo primates, animales conductuales, animales que reaccionamos a las emociones, animales que soñamos, animales que tenemos necesidades biológicas y eso mueve. Imagínate, cuántas controversias vemos de personas millonarias que parecerían tener todo ya solucionado, sus millones, no tienen carencia. ¿Y cuáles son sus problemas? Familiares, matrimoniales, en el sexo, en autoestima, falta de amor. Todo eso es lo que conlleva a un animal. O sea, es lo que somos. Toda esa problemática que a lo mejor le vemos y la problemática que vemos tecnológicamente, el no aceptar ciertas cosas, son nuestras propias reacciones a lo desconocido. Pero Pones un grupo. a, a menudo vendrá alguien y le dirá, es que te falta Dios en tu vida. Ah, claro, sí. Es que, de hecho, fíjate que qué curioso, El problema pero es que ya no ves, culeas. Esto me lo banean seguro. El problema es que no estás culeando suficiente, pero seguro que viene alguien y te dice, lo que te falta no es un amante, lo que te falta es Dios en tu vida. sí, no, pero ¿sabes qué curioso? Porque eh, ya ves con lo del premio Nobel de física que hubo una controversia porque se lo dieron a una inteligencia artificial, pero salió que han hecho experimentos dentro del juego de Minecraft con inteligencias artificiales y metiendo a varias IA para que convivan y creen mundos, y en uno de esos mundos el vato más millonario, el que se hizo más millonario fue un sacerdote porque se puso a recolectar adeptos y todo el mundo le daba de limosna. Digo, qué curioso, o sea, qué curioso que dentro hasta de la IA, en uno de los apartados, en un mundo paralelo, sea eso. Pero vamos a ver. Yo quiero, ahorita que tocaste ese tema de que a final de cuentas va a venir alguien y te va a hablar de la necesidad de creer en Dios, o sea, quiero que la gente entienda que si es cierto eso que tenemos en nuestra biología, yo sí compro esa idea que he leído por ahí de biólogos y genetistas, que tenemos muy arraigada esa idea, ese sentimiento, esa inercia, no sé cómo se le podría decir, ya genéticamente el hecho de que estamos predispuestos a creer. O sea, Trascendencia el ser innata. humano somos un primate predispuesto a creer. Y ponen un ejemplo muy sencillo, que era más fácil para nuestros antepasados creer que había un peligro detrás de los arbustos y sobrevivir un día más, irse o enfrentarse, ir a ver el arbusto y realmente es un león y te come y no, la supervivencia. Y si confiamos en la evolución y si confiamos en esa teoría, debemos de presuponer que tenemos, o sea, estamos predispuestos a la creencia en algo. Por eso nos es tan fácil que nos vendan algo que no vemos. O sea, es muy fácil que nos engañen, es muy fácil porque estamos predispuestos. Lo más difícil es no creer. O sea, lo más difícil es decir, ay, no, no creo, voy a ir a ver, sí hay gente así, pero lo más normal es nuestra supervivencia. ¿Y qué es eso? Pues obviamente que quien nos venga a vender humo de algo mejor para que nos va a hacer sobrevivir, porque todo se vende después de la muerte, ¿no?
¿Tienes miedo a morirte? No te preocupes, no vas a perder nada, vas a tener algo creyendo en esto. Es como diciendo eso, tú vas a vivir un día más y no vas y buscas ese arbusto, porque el día que busques ese arbusto te vas a morir y no va a haber nada más. Entonces, sí estamos predispuestos. O sea, esa es una triste y no sé, pero yo lo siento así, es una triste realidad que estamos predispuestos a creer. Confiamos demasiado en lo que no vemos porque queremos seguir No, sobreviviendo. además hay razones, razones lógicas, ¿eh? Que cuando yo, algunas de las charlas que he dado en el canal tienen que ver sobre las primeras creencias de la humanidad y cómo aparecen los mitos, como intento de explicar pues el mundo y qué haces tú en el mundo, etcétera, etcétera. Hay conclusiones que son muy fáciles y si te las explican sencillamente son asombrosamente lógicas. Que es cuando se muere alguien al lado tuyo, pierdes pierdes poco a poco la temperatura corporal, se pierde la personalidad, la persona deja de hablar y de actuar, se pierde el brillo de los ojos, se pierde la piel, cambia de color, deja de ser rosácea y empieza a aparecer cada vez, bueno, pasa por una fase de lividez y después cada vez más verdoso azulado. No es curioso que todas las culturas del planeta hayan desarrollado una teoría del alma, donde el alma es una sustancia que es cálida, es brillante, que se conserva en algunas, ¿no? Que se conserva incluso la personalidad, ¿no? Esa gente, bueno, lo que hablábamos antes, Platón y Aristóteles, ¿no? Dos extremos, los dos creían en el neuma, bueno, Platón no lo llamaba el neuma, pero los dos creían en el alma. La diferencia es que una era capaz de sobrevivir como persona, como ente, después de la muerte y el otro no. El otro se supone que ese alma pues se disolvía en el alma, es un reservorio que había, en fin, que lo abarca todo, ¿no? Y después tenemos también la prueba, hay los creyentes suelen utilizar tres tipos de argumentos, ¿no? El argumento ontológico, que me parece a mí el más simplón, Dios es porque es, ¿vale? Que es lo mismo que decir Dios no es porque no es, que no te dice absolutamente nada. Y hay dos argumentos a nivel filosófico o dos grupos de argumentos que a mí no es que me hayan hecho dudar de mis, vamos a llamarlo, creencias, pero sí me hacen pensar que, digamos, no todos los argumentos son inútiles, ¿no? O sea, uno es el teleológico. Es decir, yo puedo entender como persona que si tú ves un orden natural tan perfecto, incluso si estás muy puesto, por ejemplo, en física, ¿no? Que tú digas, coño, habiendo variado un poquito la intensidad de las fuerzas primordiales en el Big Bang, el universo no hubiera sido posible, ¿no? Se dependió de algo tan nimio. Claro, eso no tiene por qué conllevar la existencia de un Dios, pero entiendo que haya gente que piense en, bueno, la teoría de la simulación, ¿no? Es pura ciencia y habla de que posiblemente seamos algún tipo de simulación de carácter informático, ¿no? Y después están los grupos cosmológicos, ¿no? Tipo pues Spinoza o Descartes, ¿no? Esto bueno, pues si yo llamo a la suma del todo, lo llamo Dios, ¿vale? Me convierto en panteísta, yo no puedo decir, ¿cómo voy a discutir yo eso? Si a ti te da por llamar al universo Dios pues yo no te lo puedo discutir, que si efectivamente habrá una suma de todo, ¿vale? Y después está el otro paso que es el panenteísta, ¿no? Que es la suma de todo, pero es más que la suma de todo, ¿vale? Entonces, yo sí creo que, por un lado, como dices tú, estamos o parece que estemos predestinados, posiblemente. Además, me gustó que nombraras el tema del león, porque efectivamente nosotros, aparte de ser un simio pelón y minusválido, somos uno de los simios más ansiosos, más paranoicos que se conocen, ¿no? Y es lo que nos ha permitido
lo que nos ha permitido sobrevivir, siempre sospechar que hay un león en algún lado, ¿no? Claro, Ahora hay leones y seguimos viendo peligros y amenazas por todos sitios. O sea que lo del cristianismo tampoco es nada nuevo, que decir, va casi en el ADN, ¿no? claro. Pero por otro lado sí entiendo que hay evoluciones lógicas, claro, de una lógica precientífica, que ha llevado a la humanidad y lleva a la humanidad a cierto grado de creencia. Ya no hablo, ahora estoy hablando exclusivamente de la creencia en una inteligencia superior, ¿vale? Ya no estoy hablando de un texto específico de que si María la Virgen o no la Virgen y el Espíritu Santo es una paloma, un pavo o es un hálito divino, no estoy hablando nada de eso, ¿no? Entonces, no sé si aceptar, digamos, algún tipo de religiosidad es parte de aceptar la humanidad, por mucho que yo entiendo, como tú dices, que el ateísmo o el agnosticismo, cuando deja de ser un Dios personal, cuando deja de ser una relación tuya con el cosmos, ¿vale? No sé cómo decirlo, eso de que tú estás en un sitio y te sientes bien y de buenas a primeras todo te parece que está en orden, y no es nada, la misma playa en la que tú has estado 1000 veces, ¿no? Pero de buenas a primeras, esa precisa mañana hay un amanecer, la temperatura del aire, la brisa, has desayunado bien, has dormido bien y todo te parece bien, ¿no? Esa especie de relación vamos a poner, armónica, que uno posiblemente proyecta, no es que sea real, sino que uno proyecta en el entorno. Eh, Eso puedo entenderlo cuando es una experiencia personal, cuando es una experiencia colectiva en el que median pues tablas de valores redactadas hace 1000 años. Por mucho que yo pueda reconocerle en algunos textos valor sapiencial, ¿no? Valor ético o una inteligencia emocional. eh, pero claro, aceptarlo como dogma religioso es otra cosa, ¿no? Entonces, hay un grado de religiosidad que pregunto, que pudiéramos aceptar como intrínseco al ser humano. Como lo mencioné anteriormente, no religiosidad, es que religiosidad es atarte a plasmarle un culto a un ente superior llamado Dios, pero sí puedes llamársele espiritualidad. O sea, estamos a lo mejor predispuestos a una creencia en la cual necesitamos adecuarnos para llenar esa ignorancia y ese miedo. Entonces, Pero si le queremos, el espíritu no es una creencia también. pues que le quieren, bueno, muy probablemente sí. O sea, también no, es que se, se la enajenaron, ¿no? O sea, a final de cuentas, es como buscar una palabra para una meta manifestación, ¿sí, no? O sea, tendríamos que Una, buscar una palabra adecuada fuera del ámbito religioso para llamarle a esas manifestaciones, meta manifestaciones que tiene el ser humano para llenar ese hueco de esa creencia, de ese miedo que tiene a lo desconocido. O sea, no creo que sea algún tipo de aceptación intrínseca de la religiosidad, sino más bien una aceptación de que estamos predispuestos a creer por nuestra misma naturaleza del miedo a la sobrevivencia, pues a seguir sobreviviendo. No sé si me voy a bueno, entender. sí, 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 creo que sí. En cualquier caso, nada, ahí no, nos pondrán a parir, Sí, pero algunos claro, estarán de acuerdo y muchos no. claro. Nada, yo lo primero de todo te agradezco mucho. La charla me ha parecido muy, muy enriquecedora y me ha gustado mucho que eh, es como muy personal. Es decir, no te he visto en ningún momento pontificar, ¿no? Que a veces me da un poco de palo hablar con gente con convencimiento o con cierto tipo de convencimiento. Me da igual que sean del mundo religioso que no, porque digo, van a pontificar y yo voy a tener que estar allí mirando, ¿no? Me gusta, me parece como muy humana, muy natural la conversación.
Vale, así que te agradezco muchísimo. Yo espero que a todos pues les haya parecido interesante y la hagan merecedora del like. Suscríbanse si no están suscritos, compartan, comenten, aunque sea para insultar. Hay algunos muy divertidos, que cuando se meten con mi Sí, afición al sí. trabajo, y eso y todo ayuda al canal, que se está todo muy bien. ¿Vale? Pues muy bien, muchas gracias a todos y nos vemos en otra. Chao. Voy a